Tru. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Yo soy Juan José Parcero. Comenzamos. Capítulo número 99. ¿Cómo están? Yo soy Juan José Parcero. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición más de Entre Grillos. Ya estamos en el capítulo número 99. A uno de ese punto que, ¿no? O sea, cuando empezamos este proyecto hace año y medio, hablar de 100 capítulos era algo complicado, difícil de pensar. Y sin embargo, estamos ya muy cerca de lograrlo. Les agradezco mucho estar aquí. Ya saben, la idea de este proyecto es pues tener un lugar donde podemos hablar sobre política, intentar entender un poco mejor nuestra realidad, analizar qué es lo que está pasando con estos temas que a veces pueden ser un poco aburridos, complejos, entrelazados, ¿no? Y eso puede hacer que le perdamos interés, pero yo creo que si están aquí es porque saben y también coinciden conmigo en que es importantísimo estar interesados y atentos y enterados de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Y pues bueno, ¿no? Esta semana, hoy es 10 de marzo, pero esta semana, lunes y jueves, subimos capítulo, aunque hoy es 10 de marzo y ya es bastante tarde, así que este episodio se va a acabar subiendo temprano este martes. Y solo comentarles que vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a hablar tan solo del tema más importante de manera muy breve, del tema más importante de estos días. Vamos a subir 2 episodios, 2 temas diferentes por episodio, pero hablando prácticamente solo de ese tema en concreto y al final brevemente algunas otras notas relevantes de estos días. Así que vámonos con este primer episodio. Vamos a hablar de un tema escabroso, de un tema aterrador, de un tema descorazonador, que es el descubrimiento, nuevamente el descubrimiento de un narcocampo, de un campo de concentración, de un rancho del terror, del horror, de un lugar que concentra buena parte de lo que representa el narcotráfico en este país: dolor, sufrimiento, el rompimiento de almas humanas para convertirlo en sicarios desalmados. Eso es lo que podemos ver en las ruinas, las cenizas de lo que era este campo que los narcotraficantes, particularmente el cártel Jalisco Nueva Generación, utilizaban para adiestrar a las personas que, ya fuera de manera relativamente consciente o en muchísimos casos sin saber bien a lo que iban, pero esta gente que caía en las trampas del narco y acababa enlistándose a estas cosas. Esta llamada escuelita del terror se ubica en un predio que se llama Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Está a 57 kilómetros, perdón, a 57 kilómetros y poco más de una hora del centro de Guadalajara, así que es relativamente cercano al centro de Guadalajara, en una población que se llama La Estanzuela. Para quienes son chilangos como yo y que quieren hacerse una idea de qué tan lejos o cerca está, bueno, es menos que la distancia que hay si tú sales del Zócalo capitalino rumbo al centro de Toluca y haces mucho menos tiempo que si vas a ir a Toluca, ¿no? Entonces es relativamente cercano a, pues, una de las ciudades más grandes y más importantes del país, como lo es Guadalajara. Este rancho está, pues, prácticamente en la mitad de la nada, o sea, es una localidad rural, La Estanzuela, y ahí viven apenas unas 3,000 personas, está rodeado de campos de cultivo. Sin embargo, los lugareños sí sabían desde hace años qué se hacía en este lugar, pero no hablaban, pues lógicamente por miedo. Sobre todo en un país donde sabemos que tantas autoridades y policías están inmiscuidas en el crimen organizado y que la probabilidad de que le hagan algo a los criminales es baja tirándole a nula comparado con la probabilidad de que los narcos se enteren de quién fue el que abrió la boca y se vayan a vengar. Entonces tiene todo el sentido que la pobre gente, los lugareños, usualmente agricultores, campesinos que viven por la zona, pues no hablaran, ¿no?
Aquí, en este lugar del horror, fueron hallados restos humanos, prendas, o sea, ropa, zapatos, cartas, objetos, como un pequeño, como estas cosas que te cuelgas, que tienen fotos de tu gente querida, que es pues algo como que se usaba más antes, hoy en día no es tan común verlos, pero bueno, hay toda clase de objetos y esto cabe decir que este lugar fue descubierto, entre comillas, por las autoridades hace al menos 6 meses, en septiembre. Pero los peritos que fueron al lugar no encontraron nada. Llevaron radares, llevaron perros de estos binomios caninos que para encontrar y no sé qué. Y no encontraron nada porque el rancho es muy grande, dicen. Pero el rancho apenas mide 1 hectárea. Apenas mide 1 hectárea. Y lo peor del caso es que no aseguraron el rancho. Llegaron y no encontramos nada. Tan tan, se fueron. ¿Y qué pasó? Que los criminales que operaban en este lugar regresaron y siguieron operando. Y no fue sino hasta estos días que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco va al lugar y pues tan difícil estaba de encontrar con el equipo especializado de la fiscalía que de unas a primeras estos eh, activistas, buscadores de personas desaparecidas encuentran crematorios, fosas clandestinas, había balas, los cartuchos de las balas, había toda clase de cosas que claramente apuntaban a una serie de horrorosos crímenes que se vivían en el lugar. Este colectivo llega ahí y denuncia en redes sociales el hallazgo de este centro de entrenamiento y de exterminio. Y es más, empiezan a hacer videos, empiezan a grabar videos y a subirlos a redes sociales del lugar. Y otras personas, madres, padres, gente cercana a personas desaparecidas, empieza a ver que si la ropa, que si los tenis, y empieza a decir, espera, creo que mi hija, creo que mi hijo, creo que mi papá, creo que esa era su prenda, ese era su objeto, creo que esa era su letra, ¿no? De hecho, aparece una carta pues como de amor, una carta de despedida también, eh, en este rancho en Teuchitlán. Y la carta estaba firmada por una persona de nombre Eduardo Lerma Nito, que tenía ficha de desaparición desde febrero de 2024. Y de estos pocos casos buenos, pocos casos con final feliz, este muchacho que había desaparecido en febrero de 2024 logra reencontrarse semanas después de que aseguraran por primera vez el rancho Izaguirre. Él sí logró volver a casa, pero muchísimos otros no. Em, Aquí la lideresa del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, Indira Navarro, dio varias entrevistas en distintos medios en los que habló del descubrimiento, habló de lo que encontraron en el lugar. Aquí de repente también, para los que están viendo, les voy a intentar poner algunas fotitos de la ropa, las cartas. También cuenta en estas entrevistas el testimonio de un joven que escapó del lugar y que fue clave para que ellas llegaran al lugar. Él cuenta que estuvo con lo que calcula que eran alrededor de 200 reclutas y básicamente nos explica perfectamente bien en qué consistía este lugar, que él dice era el kinder para los sicarios, ¿no? Y a pesar de ser el kinder, era un lugar terrorífico, donde les hacían hacer pruebas de fuerza, de capacidad, los hacían pelear entre ellos, matarse y desaparecer entre sí mismos los cuerpos al quemarlos, entre otras maneras de desaparecerlos, quemarlos en hoyos que hacían en la tierra, los llenaban de piedra, de combustible, echaban los cuerpos y los quemaban, ¿no? Y explica que pues tardaban poco más de un día en convertirse en cenizas, después pues regaban las cenizas por otros lados y utilizaban estos hornos hechizos, hornos crematorios hechizos, una, dos, tres veces las veces que se podían, y ya que ya no se podían utilizar, los tapaban y hacían otros.
Y pues básicamente la idea es que los criminales tienen esta máxima de que si no hay cuerpo, no hay delito que perseguir, así que desaparécelos y nadie va a saber qué pasó con ellos. ¿Qué es lo que hemos hablado aquí? El tipo de pensamiento que ha provocado una crisis gravísima de desaparecidos en México. Em, Les digo que este era el kinder porque aquí se les enseñaba la fase inicial de este adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Ellos dicen que recibían un pago, pero que se los quitaban para solventar los gastos. Por los testimonios que han recuperado este grupo de activistas, sabemos que llevaban al menos 3 años operando los criminales en este rancho, pero puede ser que mucho más antes que esto. Y estaban ahí al menos un mes en la que los hacían hacer toda serie de ejercicios y una vez que esto ya pasaba, los llevaban como carne de cañón a la guerrilla en Zacatecas o a los que de plano no querían y querían que los mataran, pues los llevaban a lugares más peligrosos como Michoacán. A los que pasaban esta segunda fase los mandaban a la tercera y última etapa, que era el adiestramiento por exmilitares colombianos y caiviles, que son los soldados especiales del ejército de Guatemala, antes de ya ser considerados como tal, como sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Y pues desafortunadamente, aunque en la vida se había encontrado un lugar así, pues esto no debe de ser nuevo para nosotros. Desde al menos 2019 existen varios reportajes que se han hecho al respecto con testimonios de sobrevivientes. Por ejemplo, de los primeros que yo encontré fue uno que hizo la cadena Telemundo, cadena latina en Estados Unidos, que está llamada, y aquí se los voy a poner también, La Escuela de Terror para Sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación. Este artículo está fechado el 23 de mayo de 2019 y ahí hablan con otro sobreviviente del cártel en el que detalla cómo fue este proceso, cómo le dijeron que era una posición para ser guardia de seguridad por 2 semanas, no sé qué, que le iban a dar un adiestramiento y que le iban a estar pagando además una cantidad, no me acuerdo si dice que 3,500 o 4,500 a la semana, que pues 4,500 creo que era, que pues claramente no es una mala opción para mucha gente, pero tampoco estamos hablando de los millones que luego la gente cree que gana en el narco, ¿no? Claro, obviamente estamos hablando del puesto de entrada, pero aún así, o sea, 14,000 pesos al mes. Y obviamente el problema es que buena parte de ellos no sabe a qué le está entrando. Y este cuate del el sobreviviente que narra su testimonio para Telemundo dice que pues él no tenía idea y que para cuando se enteran realmente de para qué iban, porque es a varios chavos a los que juntan, los suben a un camión, los mandan para Jalisco, los mandan primero a Ciudad de México y de aquí a Jalisco, y una vez que llegan es como cuál guardia de seguridad, van para el cártel Jalisco Nueva Generación. Y les hacen cometer toda una serie de cosas horribles, incluyendo, y aquí perdonen quien sea un poco propenso a cosas sensibles, avance por favor unos 30 40 segundos. eh, Cuando matan al primer chavo que formó parte de este grupo, lo hacen que lo descuartizan e incluso los obligan a probar la carne de este chavo. Y aquí les cuento esto que puede ser tratado por muchos como amarillismo, ¿no? Con un amarillismo para hacer que la gente vea. Yo se los cuento no con este afán, sino se los cuento con el afán de entender la perversidad del narco, de entender de qué manera intentan romper a los jóvenes que un poco queriendo tal vez o que de plano sin tener idea acaban cayendo en sus redes, ¿no? Y acaban teniendo que hacer, viéndose obligados a hacer esta clase de cosas si quieren sobrevivir, si no lo hacen, obviamente los matan. Entonces, imagínense de qué manera vamos a recuperar a los jóvenes que caen en las garras del narco cuando los rompen de esa manera. Los hacen tener ejercicios de tortura bajo el sol, cargando cosas, bajo amenaza de que si ceden ante el calor y ante el cansancio los matan, los hacen con hormigas picándole los pies, los hacen estar en helados, en agua congelada, ¿no? O sea, una serie de cosas que son
pruebas físicas, pruebas mentales, pero pruebas que acaban destruyendo la humanidad que hay en estos chavos. Eh, de acuerdo, aquí pues la lideresa del grupo Guerreros Buscadores de Jalisco, ella aclara que en su opinión pues hubo un cambio radical en el manejo del tema por parte de las autoridades luego de la entrada de Salvador González de los Santos como fiscal de Jalisco bajo el gobierno del ahora gobernador Pablo Lemus. Pero la realidad es que pues la deficiencia existió desde el gobierno de Alfaro y durante todo el inicio del gobierno de Lemus. Pues bueno, vamos a ver cómo siguen cambiando las cosas, pero definitivamente la gente del gobierno de Alfaro y la gente que permitió que esto siguiera operando luego de que ya se había descubierto merece un castigo, pero sobre todo el tema es, ¿qué hay de la gente que llevó a cabo estas atrocidades? ¿Dónde están? ¿Cuándo van a hacer pagar al Mencho? ¿Cuándo van a hacer pagar a todos los que están abajo de él? Aquí hay reportes de soldados colombianos, de soldados guatemaltecos, pero también de soldados mexicanos, de fuerzas especiales mexicanas e incluso en el reporte de Telemundo de estadounidenses que están participando en los adiestramientos de sicarios, de este secuestro de la juventud mexicana, que además es una juventud mexicana que se supone que tiene becas para evitar que caigan en esta clase de cosas. ¿Qué está fallando de los programas sociales que chavos como estos no logran evitar caer en estas redes, necesitan apostarle pues a que no van a caer en estas redes y al final lo hacen porque necesitan el dinero, ¿no? Entonces, ¿están fallando los programas sociales? ¿Qué está pasando con los programas sociales? Y la mayor mala suerte de todo de todo asunto es que como no están bien hechos, no sabemos, porque no sabemos si los programas sociales, particularmente estos de jóvenes construyendo el futuro, fallan pues porque hay corrupción y se lo queda la empresa o se lo dan a no sé quién o porque cualquier otra cosa. Si no están bien diseñados los programas sociales, no podemos aprender qué está mal y no podemos corregirlo. Y por ende, si estos chavos podrían salvarse con programas sociales bien hechos y no lo están haciendo, no lo vamos a saber nunca porque no tenemos la manera de medirlo, la manera de corregirlo. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó de terrible el descubrimiento de este lugar, cuestionó que la Fiscalía Local no haya realizado un cateo apropiado, que no haya resguardado la zona. Aquí también otra cosa que es de lo más importante es, ¿ustedes creen que el cártel Jalisco, Nueva Generación, con todo el poderío que tiene un único rancho donde utilizan como escuelita para hacer esta clase de cosas? Imagínense cuántos puede haber. ¿Cuántas veces al día están matando a jóvenes mexicanos en estas condiciones y nosotros no sabemos? ¿Y cuántas veces las autoridades sí lo saben y no hacen algo y permiten que esto siga pasando? Me parece eso el más grave problema de todo esto. Sheinbaum habló de la necesidad de tener, de arreglar el tema de cómo tratamos a los muertos. Me refiero a que no hay bases de datos de personas que mueren en México, de personas asesinadas, que no tenemos una cédula de identidad y por ende no se les puede identificar en los CEMEFOS. Nada más les recuerdo que Enrique Peña Nieto, a quien aquí no defiendo ni mucho menos, pero Enrique Peña Nieto dejó avanzado el proyecto del Centro Nacional de Identificación de Personas Desaparecidas. Y adivinen qué, que López Obrador deshizo estos cambios, deshizo la creación de esta institución bajo pretexto de que pues estaba muy caro y había que ahorrar y austeridad republicana y no sé qué. Así que ahora esos problemas pues podríamos tener 6 años ya de trabajo, de avance hacia allá, pero no los hubo por los fracasos del expresidente López Obrador. Dicho esto, hablar específicamente del caso de Jalisco, que tiene 15,000 personas desaparecidas y no localizadas en toda la historia. Pero ojo porque de esas 15,000, 6,777, casi la mitad, son tan solo desde que empezó el sexenio de López Obrador, periodo en el que también estuvo a cargo del país Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano, hoy está Pablo Lemus también de Movimiento Ciudadano y pues bueno, vamos a ver qué cambios hay, qué cosas hay, pero la crisis de desaparecidos es especialmente potente en Jalisco. Esperemos que de verdad
se haga algo más allá de lo que hagan con este lugar y del trabajo que hagan para identificar a las personas asesinadas en este lugar. Urge tomar con seriedad el poner fin a esta clase de cosas que es justo la manera en la que los cárteles se siguen nutriendo de personas, de jóvenes y al mismo tiempo siguen cortando a machetadas y de manera salvaje el futuro de México. En otras notas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá su última sección, al menos el actual pleno tendrá su última sesión este 12 de agosto, antes de pues crear el grupo para rendir cuentas y vigilar el proceso de entrega-recepción para el nuevo pleno que entrará en funciones luego de las elecciones que ocurrirán aquí en la primera contienda electoral del Poder Judicial de la Federación. Un proceso que aquí hemos dicho probablemente no ayude mucho con el problema de la grave injusticia y el absurdo problema de impunidad que tiene México. Pero bueno, aquí seguiremos platicando sobre tanto la elección como todo el proceso para pues crear desde cero un nuevo poder judicial que no va a ser ni de cerca lo que era antes. Lo que sí seguiría igual serán el tema de las policías, las fiscalías, los ministerios públicos y todas las demás áreas que son igual o más de importantes en el proceso de justicia en México. El último informe de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, será el 15 de agosto. Y pues bueno, los invito a que vayan a ver el otro video de este lunes, donde hablamos del 8M, el meeting de Claudia Sheinbaum, las reacciones y la polémica por el desaire de la cúpula morenista a la presidenta de la República. Y pues ya saben, si pueden dejar un comentario, ayudan muchísimo. El emoji para este episodio puede ser, pues la verdad es que es un episodio terrible, es un episodio que pues no está para emojis. Si quieren dejar algo que para ustedes simbolice un buen mensaje para las víctimas y las familias de las víctimas de las personas de los campos de exterminio, estaría bien. Ya saben, gracias por ver este espacio. El objetivo es generar un lugar donde podamos hacer crítica independiente de cualquier influencia de poderes económicos o políticos y en un contexto donde es más necesario que nunca. Gracias porque por ustedes este canal lleva 99 episodios y seguiremos aquí. No olviden, si les gustó, denle like, comenten, compartan y pues suscríbanse para estar atentos a todos los episodios que salen aquí en Entre Grillos. Infinitas gracias a los que nos apoyan en Patreon, a los mecenas de Patreon, que son Arturo Monedero, Sergio Estrada, Homero de la Fuente, Eduardo Farfán, Mónica Otero, José Corral, Daniel Santana, Juan Diego Razo, Leonel Quiñones, Ana Martínez, María Medina, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Ailín Mendoza, Mariana Martínez, Isabela Ripoll, David Ladrón de Guevara, Jackie Quiñones y Jorge Vargas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Si se quieren unir al Patreon o si se quieren unir a la conversación en Telegram, lo pueden hacer en la descripción de este episodio. Encontrarán los links. Gracias y nos vemos el jueves. Vayan a ver el otro video. Chao.